Esté muy bien. En este video vamos a hablar sobre Cisco CCNA versión 7, introducción a las redes, el módulo 1. Entonces vamos a hablar sobre cómo las redes afectan nuestras vidas, los componentes de la red, la representación y topologías de red, los tipos comunes de redes, las conexiones de internet, las tendencias en las redes, seguridad en redes. Que las redes hoy nos permiten conectarnos como nunca antes, nos permite vivir sin fronteras, una comunicación global, una red de seres humanos, podemos comunicarnos con, con los seres queridos o con amigos o compañeros de trabajo por medio de las redes, podemos hacer educación, comunicación, telemedicina y diferentes funcionalidades que podemos utilizar con las redes, también para videojuegos, ver videos, ver películas, etcétera. Podemos utilizarlo. Ok, tenemos los componentes de la red, el host, que es cualquier dispositivo que se conecta a la red que tiene una dirección IP. Entonces este equipo tiene una dirección IP, probablemente alguna, puede ser 192.168.1.1.1 y cualquier dispositivo que se conecta que tenga una dirección IP puede eh, es un host. Puede ser un celular, un Smart TV, una, una computadora, una cámara web que tenga dirección IP, entre otros, pues, es un host o un dispositivo final también se conoce. Los servidores son computadoras que permiten a las demás computadoras utilizar diferentes servicios, por ejemplo el email, servidores web, archivos, servidor de archivos, una página web, entre otros. Entonces aquí esta computadora accede a este servidor, por ejemplo, para este, digamos que es 8.8. Entonces, bueno, entonces ese servidor permite eh, que las computadoras puedan acceder a él. Por ejemplo, este es un servidor web, digamos que sea Google. Entonces esta computadora accede a este servidor para obtener información y este le responde. Entonces es una computadora que tiene diferentes funcionalidades y responde a las solicitudes de los clientes. Pueden ser varios clientes, cientos, miles o millones de clientes que tengan este servidor solicitudes. Aquí hay diferentes tipos de servidores, servidor email, servidor web y servidor de archivos. El email utiliza un software en la parte del servidor. Puede ser Windows Server o cualquier servidor que utilice en la parte del servidor. Y el cliente utiliza un servidor, puede ser Outlook o puede ser un servidor por medio de la web, por medio de Google Chrome, puede acceder a lo que es el correo, el servidor web, que es para alojar páginas y también se utiliza en el cliente con el navegador de internet, Google Chrome, Mozilla o el que utilice. Servidor de archivos para guardar o subir archivos al servidor. Ok, tenemos los componentes de la red. Peer-to-peer quiere decir de un punto a otro punto. Por ejemplo, en esta red vemos que tenemos dos computadoras conectadas, una red peer-to-peer que se comparten archivos o se comparten recursos entre ellos. Se le comparte lo que es la impresora y él le comparte archivos. Entonces hay dos arquitecturas, la cliente-servidor, que lo vimos en la diapositiva anterior, que es esta, que este servidor le puede servir a varios clientes, no necesariamente es una computadora, sino puede ser varios o cientos o miles. Y esta peer-to-peer, que es una conexión entre dos dispositivos, solamente dos. Puede ser directa, como en este caso, o también puede haber una conexión peer-to-peer a través de redes que estén distanciadas. Por ejemplo, cuando se utiliza lo que sean torrents, se hace una conexión peer-to-peer entre un dispositivo, una computadora, y la otra computadora no pasa por un servidor,
sino que es una comunicación directa entre las dos computadoras. También algunas aplicaciones como WhatsApp utilizan las conexiones peer-to-peer para realizar una conexión entre un punto y otro punto. Ok, aquí nos indican los componentes de la red, los dispositivos finales, que son los dispositivos donde se origina o donde termina el mensaje. En este caso tenemos computadoras, laptops, servidores, teléfonos IP, tablets, entre otros. Y tenemos los dispositivos intermedios, networking device, que son los que permiten la comunicación entre estos dispositivos. Podemos tener un router, un LAN switch, un, un- podemos tener también un switch capa 3, multilayer switch, un firewall, podemos tener también access point, entre otros dispositivos, una radio base, entre otros dispositivos que permiten la comunicación entre los dispositivos finales. Ok, también tenemos el medio de la red, tenemos la comunicación acerca de que se realiza por medio de un medio físico y en este caso tenemos el cable de cobre, el fibra óptica y la red inalámbrica. Entonces tenemos la siguiente información. El cable de cobre utiliza pulsos eléctricos para enviar la información y lo que es el cable de fibra óptica utiliza pulsos o las onda de luz para enviar la información, haciendo la comunicación más rápida. También tenemos la transmisión por medio de la red inalámbrica. En este caso, la red inalámbrica utiliza frecuencias electromagnéticas, ondas de frecuencia para la comunicación. Puede ser Wi-Fi o también por medio de 3G o 4G. Ok, tenemos las representaciones de las redes o topologías. Entonces, en la, se representan, en estos como lo representa Cisco. Y también tenemos de esta manera los dispositivos finales, los dispositivos intermedios y lo que es el medio físico de la red, que lo representa de esta manera. También tenemos términos importantes como NIC, la tarjeta NIC, que es la de la computadora, Network Interface Card, el puerto físico y la interfase de los dispositivos, interfaz 1, 2, 3, fase 3.0.1 y el puerto físico. Ok, tenemos dos topologías principales, la topología física que nos indica en cuál equipo o en cuál lugar físicamente está localizado el equipo. Entonces, por ejemplo, en este nos indican que este web server está ubicado en el rack 2, en el shelf 1 del cuarto de servidores RM2158. Este switch está ubicado en el rack 1, en el shelf 2. Entonces vemos aquí cómo nos indica la información. Esta computadora y esta impresora está ubicado en la oficina de IT RM2159 y este switch está en el rack 1 shelf 2. Entonces, el shelf 3 más bien. Entonces, más bien, entonces, en caso de que haya alguna falla, podemos ubicar por medio del diagrama físico en cuál parte tenemos que dirigirnos. Por otro lado, también tenemos el topología lógica, el cual nos indica el esquema de direccionamiento IP de la red. Entonces aquí vemos que estos servidores tienen la red 192.168.10.0, pero no nos indica en dónde están ubicados esos servidores. Pueden estar en el piso 1, piso 2, piso 3, pueden estar en diferentes locaciones, no necesariamente tienen que estar conectados en el mismo piso, sino que van a este switch, pero puede ser que estén conectados en diferente locación. Y
Este nos indica el direccionamiento IP. Aquí también lo vemos, el direccionamiento IP. Esta computadora está en este segmento de red y podemos ver lo que es el puerto también. En algunas ocasiones sale el puerto que está conectado y de esta manera podemos localizar en cuál red es el que está enviando tráfico o cuál red es que necesitamos hacer alguna revisión a través de este diagrama de lógico. Ok, Cisco nos indica que tenemos diferentes tipos de redes por medio de lo que es el tipo el tamaño de las redes. Small Home, que son pocos dispositivos conectados en una casa. Tenemos SOHO, que significa Small Office, Home Office, que permite a las computadoras de una casa o una oficina remota conectarse a una red corporativa. Entonces en esta es un poquito más grande, puede tener un switch, puede tener un firewall, puede tener una VPN para conectarse a una red corporativa. Luego tenemos una medium large network, puede ser un edificio que tenga varios pisos, en cada piso un switch, un router y puede tener varios access points, una controladora. Es un poco más complejo ya esta red, el medium large y el worldwide, que son una red de redes conectadas entre sí. Entonces aquí podemos tener varios países, puede ser también un país que tenga una corporación muy grande, entonces tenga una WAN, entonces se conectan entre ellos, no necesariamente tiene que ser pública la WAN, sino puede ser una WAN privada, pero es una red de redes conectadas entre sí. Un ejemplo es la Internet. Entonces vamos a continuar. Tenemos lo que es la LAN y la WAN. LAN viene de Local Area Network, que es una red de área local. Normalmente se ubica en la misma locación geográfica. Y también tenemos lo que es la WAN, que es una red de redes conectadas, como vemos aquí lo que es este diagrama. Podemos ver que hay varias redes, varias LAN aquí. Una LAN, otra LAN, y aquí otra LAN, que se conectan por medio de una WAN, una red de redes, que se conectan entre sí por medio de una WAN. Y también tenemos una MAM, que es Metropolitan Area Network, que son varias LAN conectadas, por ejemplo, por ejemplo, tenemos una universidad que sea muy grande, de varios kilómetros, entonces una red metropolitana que permite la conexión entre, entre los diferentes redes que hay dentro sin salir a la WAN. Una red metropolitana, Metropolitan Area Network. Se utiliza en campus universitarios o en lugares grandes para comunicarse entre sí. También tenemos otros tipos de redes como son las WLAN, Wireless Local Area Network y W1, Wireless Wide Area Network, que son redes inalámbricas, esto en área local y este en área grande. Entonces, por ejemplo, se utilizan torres de comunicación para comunicarse entre un sitio al otro. Ok, voy a ver porque siento que no se ve bien. Ok, permítame un momento. Si no se está viendo bien. Creo que ahora sí se está viendo bien. Ok, continuando. Esperamos que haya quedado bien. Ok, vamos a continuar. Tenemos lo que es la Internet, que es una colección de redes interconectadas entre sí. Son varias redes que van de diferentes países que se conectan entre sí para acceder a recursos, diferentes recursos. Tenemos que son LAN, que están conectadas entre sí utilizando una WAN. Puede utilizar cables de cobre, fibra óptica y transmisiones inalámbricas. El Internet no es propietario de un solo grupo o un grupo individual, sino que es
los siguientes, es administrado y desarrollado y ayuda a mantener la estructura del Internet. Son los siguientes instituciones: el IETF, Internet Engineering Task Force, que se encarga de eh, crear protocolos, darle seguimiento a los diferentes protocolos de Internet para que haya una comunicación fluida en el Internet. Ellos crean protocolos, son ingenieros y también son los encargados de los RFC. El ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Number, ellos son los encargados de asignar los nombres y dominios de Internet, por ejemplo, google.com o cualquier dominio que usted accede, es el nombre de red. Ellos son los encargados de esa parte. El IAB, Internet Architecture Board, se encarga de darle seguimiento o de crear, de hacer reuniones sobre el avance del Internet, sobre dar recomendaciones sobre el Internet hacia el IETF. Ok, continuando. Tenemos el intranet y extranet y el Internet. El Internet ya lo vimos que es una colección de redes conectadas entre sí, pública. El extranet y el intranet son redes corporativas que se utilizan en las redes empresariales o corporativas. Entonces, por ejemplo, una intranet es una red privada de LANs y WAN de la organización que permite acceder solamente a los miembros de la organización y otros con autorización. Entonces, la intranet lo que permite es acceder a recursos de la compañía que deben ser privados solamente para los empleados o a los que ellos le den acceso. Entonces, por ejemplo, que tengan una lista de las ventas del año. Entonces, esa información es solamente para los empleados. No se requiere que tenga esa información el, los clientes o los proveedores, sino solamente para los empleados y los contadores. Entonces, esa información se accede a través de, por ejemplo, un servidor que tenga toda esa información de las ventas y el contador realiza o la persona encargada realiza el estudio, pero ese servidor es solamente para cierto personal y está a través de una intranet, solamente la compañía. Por otro lado, tenemos la extranet que se puede utilizar para los clientes, colaboradores o también eh, socios comerciales, que es para darle un acceso, sin embargo, no darle todo el acceso a la red. Por ejemplo, cuando vamos a alguna sucursal bancaria, puede ser que haya algún Wi-Fi que ellos le den a los clientes para que vean su servicio, su página web. Sin embargo, ese Wi-Fi está en una extranet, ya que no debería de tener acceso a la misma red de los empleados. Entonces es como un acceso que se da, sin embargo, que no tengan acceso a la intranet. Luego tenemos la internet que es público, que podemos acceder con teniendo cuando tengamos acceso a algún, algún internet. Ok, luego tenemos por aquí los medios por el cual se puede conectar por medio de cable. Esto es que se utiliza la televisión por cable para acceder al internet. Utiliza cable coaxial. También tenemos el cable por medio de DSL que se utiliza por medio de la línea telefónica y se utiliza para separar la conexión, un splitter de la voz y del internet. También tenemos por medio de la conexión celular que se utiliza lo que es la frecuencia de 3G, 4G o 5G para conectarse a lo que es el internet. El satélite, que es por medio de satélites que hay en el espacio, permiten un mayor beneficio, por ejemplo, en lugares remotos como una montaña o también, por ejemplo, también los barcos.
Los cruceros también utilizan conexión por medio de satélite. Y aquí, según la presentación de Cisco, el dial-up telephone que se utilizaba antes, que se realizaba por medio del teléfono. Sin embargo, era, la, el ancho de banda era muy poco. Ok, y también actualmente tenemos lo que es la fibra óptica, que fibra óptica hasta la casa y FTT fibra óptica, FTTH fibra óptica hasta la casa, que se utiliza para brindar fibra óptica hasta el hogar con velocidades bastante grandes. Eso es lo que está actualmente utilizándose fibra óptica. Y también tenemos las redes corporativas de conexiones a internet. Se puede utilizar líneas dedicadas que tienen mayor ancho de banda y servicios administrados. Entonces, por ejemplo, tenemos las líneas lease line o de conexiones dedicadas, que son circuitos reservados entre el servidor de la red, el proveedor de servicios de internet, y conexión entre diferentes eh, oficinas que se encuentran lejos. Entonces, por ejemplo, tenemos una sucursal que está aquí y tenemos un data center que se encuentra a cientos de kilómetros. Entonces, esta sucursal ocupa conectarse al data center directo, no puede pasar por medio de internet. Entonces, lo que hace es contratar una línea dedicada al proveedor de servicios, y el proveedor de servicios es el que se encarga de crear un circuito para que haya una comunicación directa entre lo que es la sucursal y el data center. Esto siendo una comunicación directa para la organización, sí, y para el proveedor de servicios, ellos son los que tienen que ver cómo hacen esa comunicación. Si lo hacen directo por medio de una fibra óptica, o lo hacen virtual por medio de algún protocolo. Entonces, ellos son los que se encargan de esa parte. También tenemos Ethernet WAN. Ethernet WAN se utiliza el protocolo de Ethernet en la parte WAN. Esto hace que sea mejor que utilizar otros protocolos en la parte WAN. Y tenemos DSL, que se utiliza las redes en lo que es el Digital Subscriber Line, y SDSL, Symmetric Digital Subscriber Line, y también hay otro que se llama VDSL, que permite mayor ancho de banda, también satélite, y también podemos poner aquí fibra óptica, que se utiliza para brindar una conexión con mayor ancho de banda. Ok, una red debe tener las siguientes características. Debe ser tolerante a los fallos, escalabilidad, calidad de servicio y seguridad. Estas son las cuatro características que debe tener una red segura. Vamos a hablar de cada una de ellas. Tolerancia a los fallos se refiere a que cuando hay algún fallo en la red, que los usuarios finales puedan continuar realizando su trabajo o tengan el menor impacto. Entonces, por ejemplo, en este caso, si en este escenario, si se cae este router, podemos sustituirlo por medio de este router. Entonces ahí vemos que hay una tolerancia a los fallos, una conexión redundante que permite caminos alternativos si un link falla. Entonces esto permite que los usuarios tengan acceso a los recursos y que no haya pérdidas. También tenemos lo que es la escalabilidad, que permite añadir más equipos sin que haya una interrupción en los demás equipos. Entonces, por ejemplo, hay que prever este router que tenga los puertos necesarios y la capacidad necesaria para que la red sea escalable hasta cierto punto. En caso de que se requieran más equipos, entonces este router tiene que tener la memoria suficiente, el CPU presente,
y lo que es los puertos para que pueda escalar de manera que los demás no se vean afectados, porque si se instala otro router, entonces ahí se van a ver afectados estos equipos, porque si se instala otro router y el tiempo que dure instalando el otro router puede ser que haya una pérdida. Entonces, por eso es que es necesario que sea escalable. También tenemos lo que es la calidad de servicio, que permite diferenciar el tráfico prioritario. Entonces, por ejemplo, aquí lo que necesitamos es prioridad en las llamadas, que las llamadas se escuchen bien, que no haya pérdida. Entonces le reservamos cierto ancho de banda a lo que es el Voice over IP de las llamadas, y que las computadoras, por ejemplo, hay cierto tráfico web que no es tan necesario, por ejemplo, para acceder a ciertas páginas que no son del trabajo, entonces podemos ponerle una prioridad menos o bloquearlas totalmente. Entonces ahí podemos hacer la calidad de servicio diferenciando el tráfico que sea más necesario. Quality of service. También tenemos lo que es la seguridad de la red. Entonces, para que sea, tenemos que tener que haya una seguridad en la infraestructura por medio de seguridad a nivel físico, y también prevenir que solamente el personal autorizado tenga acceso. También es necesario que la información esté segura, proteger la información, que solamente sea accesible para el personal autorizado, que esa información no sea robada. Es necesario que toda esa información viaje de manera segura desde el emisor hasta el receptor y que no sea interceptada por otros routers o por otras computadoras que puedan leer esa información y la puedan robar. Es importante verificar esa parte. Y se tienen tres metas en la seguridad de la red, que es la confidencialidad, que se refiere a que la información debe estar solamente la puede leer las personas que tienen acceso a esta información, no puede ser leída por las demás personas. Entonces, por ejemplo, un, en una empresa, lo que es la parte contable solamente debe estar accesible para los contadores y no para el personal de, de recursos humanos. Entonces es importante que la información sea que tenga confidencialidad, también que tenga integridad, asegurarse de que los datos no han sido alterados durante la transmisión. Entonces asegurarse que esos datos, por ejemplo, si yo envío un documento, que ese documento llegue a este otro equipo, que llegue íntegro, que no haya ningún cambio en ese documento. Entonces eso es integridad. Y la disponibilidad se refiere a que estos documentos tienen que ser accesibles cuando el usuario lo requiera, cuando la persona autorizada lo requiera. Entonces, por eso, por ejemplo, si hay una falla en el servidor, hay que tener eh, la- las mejores prácticas para tener lo que son copias de seguridad, respaldos en la nube, entre otras, para que esa información no se pierda. Entonces, tener disponibilidad o respaldos de la información necesaria para tenerla cuando se necesite. Aquí tenemos las tendencias en las redes. Tenemos el Bring Your Own Device, que es utilizar la computadora personal, el celular personal, para acceder a información de la empresa o de las corporaciones. Entonces, por ejemplo, ustedes le dicen que pueden llevar su computadora al trabajo para utilizar su computadora. Le instalan una VPN, le instalan algún software y utiliza su computadora para acceder a lo que es los archivos de la empresa
o le dicen de que puede hacer teletrabajo utilizando su computadora, pero le instalan una VPN y le instalan también un software para monitorear o un antivirus y ya de esa manera utiliza su propio dispositivo para conectarse a los datos de la empresa o a los recursos de la empresa. Online collaboration se refiere a la colaboración online, por ejemplo, utilizando algún software de colaboración, puede ser a través de, puede ser a través de los de Microsoft Word, se puede utilizar también por medio de Google, también podemos hacer trabajos colaborativos por medio de diferentes plataformas que permiten el trabajo colaborativo. También comunicaciones por video, podemos utilizar Webex, Microsoft Teams, entre otros software para utilizar las comunicaciones por video. El cloud computing, que es utilizar los servidores en la nube o utilizarlos no tenerlos físicamente en la compañía, sino utilizar proveedores de servicios de nube, por ejemplo, Azure o por ejemplo AWS, que permiten utilizar lo que es los servidores de ellos para nuestros servicios, rentando mensualmente o utilizando el medio que ellos indiquen para rentar esos servicios. Entonces ya no es necesario tener un equipo físico, sino que se migra a la nube o a estos proveedores de nube, que son servidores que se alquilan. También tenemos lo que es la inteligencia artificial, que se utiliza para realizar diferentes funciones, para mejorar y hacer las cosas más rápido, de mejor manera, más eficiente, lo que es la inteligencia artificial. Y SD-WAN, redes definidas por software que permiten a las redes programarlas por medio del software, por medio de la programación, por medio de software. Ok, tenemos diferentes tipos de tecnologías de cloud computing o en la nube. Tenemos las public clouds que están disponibles para el público en general a través de pagar por uso o gratis. Entonces, un ejemplo puede ser Google, que da 15 gigas gratis para poder guardar fotos, guardar correos, etcétera. Eso es una nube pública. Y si desea eh, poner más datos, entonces le cobran una tarifa al año o mensual para poder usarlo. Eso es una nube pública. Una nube privada que es para usuarios específicos de una organización o entidad del gobierno. Esto puede ser algún contrato que se haga con AWS de Amazon o también se puede, por ejemplo, el Azure también, utilizar los servicios de Microsoft Azure para hacer la nube privada. Y también tenemos nubes híbridas que son dos o más tipos de nubes. Por ejemplo, una parte que sea customizada y otra parte pública. Entonces se pueden utilizar los dos, una pública y una privada. Y cada eh, utilizando la misma arquitectura. También tenemos las nubes customizadas que se contrata un servicio de data center para hacer una nube, por ejemplo, que haya alguna empresa de, de, de- o alguna empresa de salud que desea guardar sus registros en algún servicio, entonces ellos le indican cómo quieren hacer la nube, los servidores. Puede ser privada o pública, según lo que indica Cisco. También tenemos otra tendencia que es la tecnologías en la casa, que permite, por ejemplo, tener diferentes dispositivos conectados por medio del IoT o Internet de las Cosas.
como por ejemplo una puerta inteligente, una refrigeradora inteligente, cámaras, luces inteligentes, entre otros dispositivos que permiten hacer más automatizados las funciones de la casa. Tenemos lo que es los Powerline, que son dispositivos que se utilizan para conectarse a la red eléctrica y pasar información, datos a través de esta red. Se conectan en lo que es los, los tomas eléctricos y se conecta en una parte, un toma corriente, y en el otro toma corriente se conecta el otro dispositivo. De esta manera se puede pasar datos a través de la red eléctrica utilizando estos dispositivos Powerline. Ok, tenemos lo que es utilizar las redes inalámbricas para Internet. Entonces, eh, se da lo que es el Wireless Internet Service Provider, que son los proveedores de servicios de Internet a través de las redes inalámbricas. Entonces, hay lugares donde no llega la cableado de fibra óptica o telefonía. Entonces, para estos lugares se conectan por medio de radiobases y se conecta una antena en lo que es la casa. Puede ponerse aquí una antena y esta recibe la señal y lo baja hasta aquí, hasta la computadora. Entonces, eh, de esta manera podemos tener acceso a Internet con gran ancho de banda por medio de las radiobases, por medio de utilizar la tecnología celular, puede ser 3G o 4G o 5G. Ok, también tenemos lo que es la seguridad en las redes. Es muy importante que las redes se mantengan seguras para evitar lo que son los ataques externos o internos. Los ataques externos son los que se realizan fuera de la organización y las amenazas internas son las que se realizan dentro de la organización. Ok, tenemos diferentes tipos de amenazas, como son las amenazas externas, que son los virus, los gusanos y los troyanos. Los virus se añaden a un programa legítimo y puede ser y envía código malicioso. Los gusanos o worms se propagan en la red sin intervención del ser humano y los troyanos se parecen a un programa correcto, sin embargo roba información por atrás. Entonces puede ser de que instale un reproductor, pero ese reproductor por atrás está robando información, entonces eso es un troyano. El spyware vigila lo que es espía, roba información del usuario y el adware es que realiza lo que es publicidad en la computadora, entonces está enviando diferentes tipos de publicidad en el navegador, se abren pantallas con publicidad, entre otros. Este es el adware que envía publicidad. El Zero Day Attack es un fallo que todavía no ha sido descubierto por el proveedor. Entonces, esto es muy peligroso porque es un fallo que todavía no tiene un parche. El Zero Day Attack es la primera, cuando se detecta la primera vez el fallo. Los ataques de servicio de negación de servicio, que son ataques que se dan hacia una red en específico de diferentes solicitudes hacia un equipo, hacia una red en específico. El robo de o intercepción de información, entonces a veces, por ejemplo, una computadora está viendo todo el tráfico que pasa de esta y esta computadora. Entonces, él está recopilando esta información. Entonces, eso es una intercepción o robo de datos. Y robo de identidad es que una persona se hace pasar por otra cuando en redes sociales o con una llamada que se hace pasar por otra persona, robo de identidad. También tenemos lo que es las amenazas internas, que es pérdida o robo de dispositivos. Entonces, cuando hay una pérdida o robo de dispositivos, es muy complicado porque se pueden robar los datos que tengan ese dispositivo, por ejemplo, en un celular, en una computadora. Entonces, todo eso es información importante
que puede ser robada o un uso inadecuado por parte de los empleados. Entonces, por ejemplo, eh, que le dé clic a un virus, entonces ya se instala un adware y ahí está constantemente enviando lo que es el adware. Entonces ya eso es un peligro para la organización y para los datos de la empresa. Entonces también tenemos lo que es los empleados maliciosos que lo hacen de manera agrede, que hacen un daño a la empresa de manera agrede, que lo hacen con intención de hacer el daño por algún motivo malo de ellos. Ok, tenemos diferentes soluciones que podemos instalar como antivirus, anti-spyware, que deben de instalarse en los dispositivos finales, un firewall, también realizar lo que es reuniones para darle seguimiento a- y alertar a los empleados sobre las diferentes, eh, crear una concientización a los empleados sobre los peligros de, de los virus y los peligros y tener la seguridad de red y la seguridad de los dispositivos y crear políticas también es importante. Ok, también para grandes redes podemos utilizar firewall dedicados, control list, access control list, IPS, Intrusion Prevention System, VPNs también podemos utilizar para conectarnos a lo que es la red. Ok, este ha sido el video por hoy. Espero que les haya gustado. Es del módulo 1 de Cisco. Es un resumen del módulo 1. Espero que haya sido de su utilidad y nos vemos en el siguiente video. Si tienen alguna duda o consulta, pueden dejarlo en el chat. Saludos.